Mis queridos hermanos y amigos, nosotros estamos haciendo énfasis este mes en el tema del crecimiento cristiano. Y la frase que estamos repitiendo en este mes de octubre es la frase que hace un rato estábamos diciendo, que dice ¿cómo? Sigo adelante hacia la meta, porque esa es la idea. Por eso hablamos de crecimiento, que seguir adelante buscando alcanzar la meta. En estos domingos hemos estado tratando de tener una visión bien clara de cada uno de estos temas relacionados con el crecimiento cristiano. Yo aquí como pastor no puedo hacerte crecer. Yo no puedo. La hermana Edna, la hermana Betty, que son maestras de la escuela dominical, no te pueden hacer crecer. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es que aquí tú puedas tener por lo menos una visión clara de lo que Dios quiere para ti y de cómo es la cosa. Por eso estamos hablando de lo que no es y de lo que es. El resto lo tienes que hacer tú con la ayuda de Dios. Pero la tarea nuestra por lo menos es que tú tengas una ¿qué? Una visión clara. El primer domingo de este mes estuvimos hablando de el comienzo. ¿Cómo se comienza este camino cristiano? Este camino cristiano que hay que seguir adelante hacia la meta, pero ¿cómo se empieza? ¿Por dónde se comienza? Y estábamos viendo ese día que no se puede andar por la vida cristiana de verdad sin empezar por el comienzo, y el comienzo es recibir la salvación en Jesucristo. Recibir la salvación en Jesucristo. Hoy estábamos hablando con los jóvenes en la clase precisamente sobre este tema. Nadie puede empezar a ser cristiano sin empezar por ahí. Por recibir la salvación en Jesucristo. Así es como se empieza el camino cristiano. Y después viene entonces lo que hablábamos la semana pasada. Viene ahora entonces, ¿ya terminé? Cuando ya me hice cristiano, ¿ya terminé? No, ya empecé. Recién empecé. Ahora viene lo que se llama el crecimiento. ¿Te imaginas que esta plantica diga, ya terminé? Ya vi la luz del sol. Ya estoy afuera, ya terminé. No. Ahora es que empieza el crecimiento. Y el cristiano también lleva un crecimiento. Y de eso estábamos hablando la semana pasada. Hoy nosotros vamos a estar hablando de la ruta del camino cristiano. La ruta de ese camino precisamente. ¿Cómo es que se hace para crecer? ¿Cómo es que se hace? ¿Hay algo que efectivamente nosotros podamos hacer para crecer como cristianos? Para andar por esa ruta hacia adelante. Otra vez, ¿cómo dice la frase de este mes? Sigo adelante hacia la meta. La pregunta es, ¿cómo hago para seguir adelante? ¿Qué es lo que se puede hacer en el camino para seguir adelante? Vamos a orar y inmediatamente vamos a estar viendo. Señor, ahora te rogamos. Tú abras nuestra mente, abras nuestro corazón. Tu Espíritu, Señor, nos guíe, nos ilumine, nos enseñe. Nos ayude a entender tu mensaje, Señor. Y nos ayude también a aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Para poder entender esta ruta del crecimiento, primero vamos a hablar de lo que no es. Lo que no es. Pero hablando de lo que no es, yo creo importante que recordemos muy rápido algo que vimos la semana pasada. ¿Qué cosa no es el crecimiento cristiano? Esto fue lo que vimos la semana pasada. Esta imagen que estás viendo ahí, la vimos la semana pasada. Pero por si tú no estabas o lo olvidaste un poco, aquí está. El crecimiento cristiano no es llevar mucho tiempo en el camino cristiano. Eso no es crecimiento cristiano. El crecimiento cristiano no es escalar posiciones cada vez más importantes. No consiste en eso el crecimiento cristiano. El crecimiento cristiano no es conocer mucha Biblia o mucha teología. Eso no es el crecimiento cristiano, ni tampoco es participar de muchas actividades o eventos. Nada de eso que está ahí es el crecimiento cristiano. Cuando hablamos de crecer como cristiano, no nos estamos refiriendo a nada de eso. Por cierto,
¿Qué dijimos que era el crecimiento cristiano? No lo tengo en la pantalla, pero yo espero que eso tú lo puedas recordar porque se puede resumir en una frase. ¿Qué es el crecimiento? Por ahí anda la cosa. Parecerte a Jesús. Ser más y más como Jesús. Eso es el crecimiento cristiano. ¿Tú quieres saber si tú estás creciendo como cristiano o como cristiana? Pregúntate, ¿yo estoy pareciéndome más a Jesucristo? Eso es el crecimiento. No es nada de eso. El crecimiento cristiano es ser más y más como Jesús. Entonces, recordado eso, volvamos a lo que es la ruta al crecimiento. ¿Cómo? ¿Cómo se hace para crecer? Pero primero vamos a ver lo que no es. La ruta del crecimiento no es un suceso instantáneo. Estamos en la era de las cosas instantáneas. ¿Cuántas cosas instantáneas tú usas? Café instantáneo. Hay café instantáneo. ¿Qué más? Puré de papas instantáneo. Revuelve un poquito. Ya. Chocolate y cosas, todo instantáneo. Robert? ¿Qué más? Sopa instantánea. Sopas instantáneas, ya viene sobre sí. ¿Qué más? Avena instantánea, es nada más echar un poquito de agua caliente y si quieres ni la calienta, la pones ahí y se acabó. ¿Qué más? Refrescos a veces en polvito. El microondas, el microwave, vino para hacernos las cosas más rápidas, prácticamente instantáneas. Los metes ahí, pam, 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 ya. ¿Qué más? ¿Sí, María? Dicen que el matrimonio en Las Vegas Es instantáneo. Casarse en Las Vegas. Pero, en este mundo donde queremos tantas cosas así, el crecimiento cristiano, siento decirte que no es así. No es y no puede ser. No es posible. Nadie puede crecer como cristiano así. Instantáneamente. De la noche a la mañana. No. Es más, te explico. No existe ningún libro que por leer el libro, lo escriba quien lo escriba, por leer el libro, cuando terminas de leer el libro, ya crecí como cristiano. No existe. No te gastes el dinero en ningún libro cristiano con esa idea. Compra libros cristianos, pero no con esa idea. No existe ningún curso o taller que tú asistas, que tú participes, un taller de 2 días, de 3 días, un retiro, que al terminar ese taller, ese curso, ya crecí como cristiano. Ahora vengo diferente y soy mejor cristiano, soy más como Cristo. Eso no existe. No existe ningún evento, ninguna experiencia que te haga crecer como cristiano así de la noche a la mañana, overnight. No existe eso. No vas a ir a ningún culto, a ningún servicio tan poderoso que tú entres en un nivel como cristiano y salgas con otro nivel más alto. Eso no existe. Todas esas cosas que dijimos te pueden dar conocimiento, te pueden dar inspiración, te pueden incluso motivar. Pero es que el crecimiento cristiano no es un suceso instantáneo. Otra cosa que no es el crecimiento cristiano o la ruta al crecimiento cristiano no es el solo paso del tiempo. Pastor, pero ahora mismo usted dijo que la cosa no era instantánea, o sea, lleva tiempo. Entonces, lo que tengo que hacer es sentarme a esperar que pase el tiempo y así crezco como cristiano. No, lo único que te va a crecer son las arrugas, las canas, ¿entiendes? Esas cosas, las bolsas debajo de los ojos, eso es lo que te va a crecer. Con el tiempo, aunque tú no hagas nada, eso es lo que te va a crecer. Pero el crecimiento cristiano no ocurre porque tú te sientas a dejar que pase el tiempo. No es automático. ¿Tú entiendes? Las cosas automáticas tú no te tienes que preocupar por ellas porque ellas solas funcionan. Hay veces que hay sistemas de alumbrado que es automático. La gente lo usa mucho afuera de las casas, ¿ves? Tú te bajas del carro y cuando tú estás caminando para la casa, ¡pam!, se enciende la luz automáticamente. No te tuviste que preocupar de buscar el interruptor ni nada. Tú vas acercándote, a medida que te acercas a la casa, automáticamente se enciende la luz. Pero el crecimiento cristiano no es automático.
No es yo me siento aquí, pasa el tiempo, vivo mi vida y automáticamente voy a crecer como cristiano. No, no es así. No es así, esa no es la ruta al crecimiento. Y la tercera cosa que no es, la ruta al crecimiento no es solo desearlo o tener la intención. Porque yo desee crecer como cristiano, eso no me hace crecer como cristiano. Porque yo tengo la intención de ser mejor cristiano, eso no me hace crecer como cristiano. Ninguna de esas tres cosas es la verdadera ruta al crecimiento cristiano. Vamos a ver entonces qué cosa es lo que sí es la ruta al crecimiento cristiano. Y aquí tengo la frase, quiero que la leas así de arriba abajo, ¿cómo dice? Es un proceso largo y lento crecimiento. ¿A que no te gustó, eh? Los 9 meses de embarazo. Porque hoy en día, si durara 9 meses sería bueno, pero no dura 9 meses. No te lo digo. En esta vida que estamos viviendo, donde todo tiene que ser así instantáneo, que nos digan que algo es un proceso largo y de lento, diga lento, pero dígalo de una forma lenta. Lento crecimiento, eso ya no nos gusta. Nunca le has dicho a alguien no gracias cuando te dice alguna cosa buena, pero cuando tú preguntas ¿cuánto demora? No, tienes que hacer una fila, una cola, anotarte y entonces te van a avisar y nunca le has dicho no gracias. Yo le digo, Porque ya hoy en día ya no tenemos paciencia para esas cosas que demoran. Buscamos otra que sea más rápido. no llego más rápido. El crecimiento cristiano es un proceso largo y de lento crecimiento. Toda la vida. Es así. No lo podemos ahora de pronto acortar ni encontrar un shortcut, un atajo, ni nada. Es así. Mira lo que dice la Biblia. Hablando del crecimiento cristiano, dice: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Yo no sé a ti, pero cuando yo leo esto bien detenidamente, me doy cuenta hay ciertas frases ahí que me están diciendo que la cosa no es instantánea. Por ejemplo, mira arriba como dice, este trabajo, espérate, es un trabajo, o sea, no es sentarme y él aparece solo. ¿Lleva qué? Lo otro es que dice, debe continuar hasta que. O sea, eso no es así. Es algo ahí que debe ir continuamente hasta llegar al punto. Allí vamos. Lo otro es que dice aquí, debemos seguir creciendo. Es un proceso. ¿Ves que no es algo instantáneo? La pregunta es entonces, ok, pastor, ya sé que es un proceso largo y de lento crecimiento, pero todavía quiero saber cómo ocurre, cómo sucede esto, porque yo quiero que suceda el crecimiento cristiano en mi vida. Quiero crecer como cristiano, pero ¿cómo hago? ¿Cómo le hago a esto? Te comparto este pasaje de Filipenses 2, de 11 y 13. Dice el pasaje, ocúpense seriamente de su salvación con profundo respeto, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Yo aquí, no sé tú, pero yo descubro en este pasaje dos cosas que a simple vista, si yo lo miro rápido así, parece que se contradicen. Eso es lo que se llama una paradoja. Son dos cosas que están ahí junticas y que parece que una es lo contrario de la otra, pero las dos se complementan. Fíjate cómo dice. El apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses y a nosotros que tenemos que hacer algo. ¿Qué nos dice que tenemos que hacer? Ocuparnos seriamente de nuestra salvación y con profundo respeto.
Aquí no está diciendo de cómo se adquiere la salvación. Él está escribiendo esta carta a los que ya eran cristianos, a los filipenses. Y les está diciendo que se ocupen de su salvación con profundo respeto. Esa es la parte que nosotros tenemos que hacer. Ocúpate de tu salvación, ocúpate de tu vida cristiana. Podríamos decir, ocúpate y con profundo respeto. Ocúpate. Pero ahora mira lo que dice. Pues es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. ¿Quién es el que pone cualquier buen deseo de eso en nuestro corazón? Es Dios. Pero no solo el buen deseo, dice no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Nos da, como dice la versión Reina Valera, el querer como el hacer. ¿Ven? El deseo y el poder para lograrlo, para hacerlo. ¿Ven la paradoja aquí? Al principio está diciendo como que esto es algo que nosotros tenemos que ocuparnos, que trabajar seriamente. Y aquí nos dice que es Dios el que lo hace. Así mismo. Estar dispuesto. ¿Cómo solucionamos esto? Abrir el corazón. ¿El crecimiento cristiano es tarea mía o es tarea de Dios? Tarea de nosotros. Hay una parte Mira lo que dice la frase de hoy. Si todo se te olvida, trata que no se te olvide esto. Dilo conmigo. La ruta del crecimiento cristiano incluye la colaboración de nuestro trabajo y el de Dios. ¿Tú entiendes lo que es colaboración? Colaboración, el prefijo co quiere decir que son juntos. Laboración viene de laborar, de trabajar. Por tanto está diciendo que esto es un trabajo entre dos. Tu crecimiento cristiano es un trabajo entre dos. Tuyo y de Dios. No puedes decir que Dios lo haga todo, yo no voy a hacer nada, no, así no va a funcionar. Y tampoco es yo lo hago todo, si no fuera por mí, no. Está embarcado porque no es así. Requiere esta colaboración, nuestro trabajo y el de Dios. Vamos a ver otra vez eso, pero en vez de la carta de Pablo a los Filipenses, vamos a estar viendo otro libro en la Biblia que también da esta misma idea. Y vas a encontrar que no fue solo el apóstol Pablo el que pensó que esto era una colaboración entre nuestro trabajo y el de Dios, sino el apóstol Pedro en su segunda carta también dice algo parecido. Por cierto, aquí está el pasaje que usamos en la escuela bíblica de vacaciones este año. Ahí está metido allá adentro. Pero mira lo que dice el pasaje. Dice, mediante su divino poder. ¿De quién estamos hablando ahora aquí? De Dios. Dios nos ha, ¿qué cosa? Dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Quién está trabajando ahí? Dios. Dios dice que nos dio todo lo que nos hacía falta. Todo esto lo que lo recibimos, lo hizo Él y nos lo da y nosotros lo recibimos. Lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Qué es lo que hace posible que eso pueda suceder en mi vida y en la tuya? Dios y sus promesas, ¿verdad? Y todo lo que Él nos da. Hasta ahí, ¿quién hace toda esa obra? Dios. Nosotros recibimos. Eso es la gracia de Dios. Pero sigue diciendo, dice, en vista de todo esto, mira lo que dice ahora Pedro. ¿Te fijaste esta palabra? Esfuércense un poquito. Al máximo. Dice la versión Reina Valera, dice, con toda diligencia. ¿Qué eso es lo que quiere decir? Esforzarse al máximo. Por responder a las promesas de Dios, complementando su fe, que por ahí empezamos todos, ¿verdad? Por la fe en Cristo, con una abundante provisión de excelencia moral. Y sigue describiendo, yo no puse toda esa parte, pero sigue describiendo Pedro, 7 pasos más que hay que seguir dando por encima de lo que es la fe. La fe sería la base, por ahí empezamos todos a tener fe en Cristo. Pero después, 7 escalones que uno va subiendo en este camino cristiano.
Pero lo que yo quería que te fijaras aquí es esto. Fíjate que en este párrafo de arriba, Pedro está diciendo lo que es el trabajo de Dios para que nosotros podamos crecer como cristianos, para que nosotros podamos llevar una vida cristiana bien vivida. Pero en esta parte de aquí, Pedro está hablando de qué? Del trabajo que tenemos que hacer nosotros, del esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Vamos entonces a empezar a ver la parte nuestra. Después vamos a ver la parte de Dios. La parte nuestra. ¿En qué consiste entonces la parte nuestra? Bueno, otra vez en el pasaje de Filipenses, la parte nuestra consiste en, como dice una versión, trabajar con temor y temblor. Como dice esta versión, en ocuparnos seriamente y con profundo respeto. Hay una parte que nos toca hacer, de esforzarnos y de ocuparnos y de trabajar. Y como decía Pedro, decía, esfuércense al máximo. Esfuércense al máximo. Dice otra versión, poniendo toda diligencia. Ahora, como tú ves, esto no es automático ni ocurre de la noche a la mañana. Porque fíjate las palabras, esfuerzo, diligencia, ocuparnos. Nada de esto ocurre así automáticamente. Hay un esfuerzo que hacer. Lo que quiere decir que si no te esfuerzas, si solo dejas que el tiempo pase y pase y pase, tengo una mala noticia, nunca crecerás. Lo voy a decir otra vez. Si no te esfuerzas, si solamente dejas que pase el tiempo en tu vida cristiana, nunca crecerás. Pasarás que podrás decir, yo tengo 60 años de cristiano, pero nunca crecí. Porque no te esforzaste. Solamente dejaste que pasara el tiempo. Y no es así como funciona. Porque acuérdense que hay una parte que tenemos que hacer, aprendimos ya, que requiere de nuestro ¿qué? Trabajo, esfuerzo, diligencia. ¿Ves? ¿Haciendo qué podemos crecer? Pastor, todavía no he dicho en lo concreto, ¿haciendo qué? Ya dijo que había que hacer un esfuerzo. Bueno, dijo no, dice Pedro y dice Pablo. ¿Haciendo qué? Bueno, lo que hay que hacer es esto. Las opciones que escogemos. Desde que tú abres los ojos en la mañana hasta que los cierras en la noche, te pasas el día haciendo elecciones, escogiendo opciones para hacer. Me levanto, no me levanto. ¿Me levanto ahora o espero 10 minutos? Cuando me levante ahora, ¿voy directo para el baño o voy a la cocina y hago el café? ¿Me voy a bañar? ¿Me lavo la cabeza o no me lavo la cabeza? ¿Llamo por teléfono al trabajo diciendo que me preparen una cosa que tengo que hacer ahí o espero a que yo llegue y entonces le cuento al jefe? Cuando voy a almorzar, ¿voy a pedir un almuerzo o voy a llevar algo de aquí de la casa? No sé, todavía no te has levantado de la cama. Y mira cuántas decisiones estás haciendo. Nos pasamos el día tomando decisiones. Unas son pequeñitas y sin mayor importancia, pero otras son importantes. Pero nos pasamos el día haciendo elecciones, decisiones, opciones que se nos presentan y nosotros tenemos que escoger. Son precisamente las opciones que escogemos las que nos van a ayudar a crecer como cristianos o no. ¿Pueden entender eso? Las opciones que escogemos. Dadas las situaciones, por ejemplo, si nosotros escogemos hacer lo correcto y luego confiamos que el Espíritu de Dios me va a dar su poder, su amor, y me va a dar fe y me va a dar firmeza para yo permanecer en lo que es correcto, entonces voy a crecer como cristiano. Recuerdo haber hablado yo con personas que han tenido ciertos malos hábitos, vamos a decir ciertas adicciones, lo mismo al alcohol que al cigarro, que a lo que fuera, y me han dicho, pero yo he orado muchas veces por esto y no se me quita. Y digo, no, pero espera, porque si la persona es cristiana, pasa lo mismo que hemos estado diciendo aquí. Es un trabajo que es una colaboración
entre nosotros y Dios. Yo le digo, mira, Dios no va a decidir eso por ti. Eres tú el que tiene que decidir hasta hoy. Esa decisión Dios nunca lo va a hacer, eso lo tienes que hacer tú. Si es hasta hoy, si es hasta la semana que viene, si es hasta el año que viene, eso lo tienes que decidir tú. Después que tú lo decidas, entonces pedir al Señor que te dé la fuerza, el valor, la fe, la firmeza, la constancia, que te dé todo eso que sí te hace falta, que tú no lo tienes en ti, que lo necesitas de Dios. Él te va a dar todo eso. Pero tú necesitas tomar la decisión tú y decir hasta hoy, como le dije a uno, hasta ayer. Esto fue hasta ayer, ya, de hoy en adelante es otra cosa con la ayuda de Dios. Pero estás viendo que tienen que estar las dos personas colaborando ahí. Dios espera que actúes primero. No esperes hasta que te sientas poderoso o te sientas seguro. Sigue adelante. A pesar de tu debilidad, haciendo lo correcto, a pesar de tus temores y tus sentimientos, así es como vas a estar cooperando con el Espíritu Santo y así es como se va a desarrollar tu carácter. Hay tres maneras en que la Biblia compara lo que es el crecimiento cristiano. Lo compara, por ejemplo, con una semilla que se planta y crece. Lo compara con el crecimiento de un edificio en construcción. Lo compara también con el crecimiento de los niños, de una persona. Pero no podemos olvidar que en cada uno de esos tres ejemplos se está requiriendo una participación activa. Las semillas, por ejemplo, antes de crecer tienen que ser plantadas y cultivadas, para que ellas crezcan. El edificio no crece solo, no se va levantando solo, tiene que ser construido, ellos no surgen de la nada. Y los niños tienen que comer, tienen que hacer ejercicio, aunque sea correr, jugar, pero tienen que hacer eso. Porque si un niño dice, yo me voy a quedar aquí, yo no voy a comer nada, yo no voy a hacer nada, no va a crecer bien. No va a crecer bien. Así que vamos a tratar de resumir todo lo que dice la Biblia sobre nuestra parte en estas tres responsabilidades nuestras. Si tú tienes tu boletín, en la parte de atrás del boletín están esas tres ideas ahí arriba y tú las puedes tener y revisarlas en casa y todo eso. Tres responsabilidades nuestras. Y las vamos a estar viendo según lo que dice este pasaje bíblico. Como hemos dicho en estos días, estamos mirando sobre todo el pasaje o los pasajes que están en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios del apóstol Pablo. Vamos a leer el pasaje completo y después vamos a ver las tres responsabilidades. Pero ahí están las tres. Dice completo. ¿Quieres leerlo conmigo? Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ahí están las tres responsabilidades nuestras. Te muestro, la primera es precisamente abandonar nuestras viejas maneras de actuar. Eso es responsabilidad tuya, no es responsabilidad de Dios. Te lo repito, eso es responsabilidad tuya o mía, pero no es responsabilidad de Dios. Dios te dijo que lo tenías que hacer. Lo que falta ahora es la responsabilidad tuya o la mía de que abandonemos nuestras viejas maneras de actuar. Como decía el versículo 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. Porque la idea en el idioma griego, otra vez que fue el idioma en que Pablo escribió, es la idea de abandonar, de despojarnos, de quitarnos, de deshacernos, de dejar atrás, de renunciar, de desechar. Literalmente la frase en el griego quiere decir poner allá lejos.
¿Qué cosa es lo que tenemos que coger y quitar bien lejos? ¿Y poner bien lejos? El viejo hombre. ¿Qué quiere decir en la práctica? Nuestras viejas maneras de actuar. Claro. Voy a aclarar esto. Si tú nunca te has arrepentido de tu pecado, de tu manera de vivir, sencillamente tú no vas a querer hacer esto. Porque tú vas a decir, yo abandonar mi manera de vivir que he tenido hasta ahora, si a mí me gusta mi manera de vivir, si está muy buena, si hasta ahora me ha ido bien, claro, porque nunca te arrepentiste realmente de tu pecado. Pero el que de verdad se arrepintió de su pecado, y para ser cristiano hay que arrepentirse del pecado, entiende muy bien, no hay que convencerte de que nuestra antigua manera de vivir no era buena. ¿Cuántos entienden eso? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? ¿Solamente entenderlo? ¿Solamente decir yo me arrepiento? No, hay que abandonar eso. Hay que abandonar eso. Ahora, lo que nos pasa como cristianos muchas veces es que si nos arrepentimos, si lo creemos que es así, y recibimos la salvación en Cristo, pero seguimos como arrastrando toda una serie de cosas que son de la vida vieja. Toda una serie de malos hábitos que son de antes. Toda una serie de viejas maneras de actuar. No una serie de viejas, porque a veces tenemos que arrastrar con algunas viejas. No es eso. Son viejas maneras de actuar. Esas son las viejas con las que no debemos arrastrar. Antigua suena más bonito. Está bien. Te doy esta sugerencia. Mira, en privado, tú en tu casa, toma un papel y haz una lista. Haz una lista de aquellas viejas maneras de actuar que tú necesitas todavía abandonar. Abandonar. Repite, abandonar. Pero haz una lista. Una cosa que yo he aprendido en mis años como maestro de Biblia y como pastor y eso es que las cosas para hacerlas hay que primero concretarlas. Si las puedes poner en blanco y negro en un papel, mejor. Porque es muy bonito así decir, sí, yo voy a abandonar mi viejo hombre, pero ya pensaste qué es lo que tienes que abandonar. Piénsalo concretamente. Es esto y es esto y es esto. Por eso te digo, agarra un papel y escríbelo. Cosas que debo abandonar. Y haz una lista. Eso es para ti solamente. Que Dios nos ayude a verlo. Sí, claro. Pero una vez que tengas la lista, ni siquiera es para Dios. Porque eres tú el que lo tiene que abandonar. Es para ti. ¿Ok? Ocúpate seriamente en ello, como dice el pasaje de Pablo, con profundo respeto. Ocúpate en eso. La otra responsabilidad nuestra es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo decía el pasaje en Efesios? En el versículo 23. Y que sean, ¿qué? Renovados en el espíritu de su mente. El primer paso en el crecimiento espiritual es empezar por cambiar esto. La manera de pensar. El cambio, cualquier cambio en nuestra vida siempre empieza ¿dónde? Aquí. Cualquier cambio. Levante la mano todas las mujeres, todas las damas que en algún momento de su vida han dicho, voy a cambiar los muebles de aquí en mi casa, aunque sea de lugar, aunque sea de posición. ¿Cuánto? Hay alguna que dice que lo cambian semanalmente. Los hombres somos felices cuando aprendemos que las mujeres son así y ya. Cuando lo aprendemos. Cuando no lo aprendemos, entonces batallamos con eso. ¿Y por qué los cambiaste? Necesitan. No. Hombres. Las mujeres son así. Punto. Ya. A ella les gusta así cambiar. Voy a hacer otra pregunta. Tú cambiaste los muebles. Tú
tú llegaste así, de pronto tropezaste con un mueble, lo pusiste allá y el otro acá así. O tú primero te pusiste a mirar la sala y en tu mente empezaste a ver, esto se va a ver más bonito allí, aquí. No. Esto... ¿Dónde hiciste entonces el cambio primero? En tu mente. Todos los cambios suceden primero aquí. Para nosotros poder cambiar algo en nuestra vida cristiana, ¿dónde hay que cambiarlo primero? Aquí. El cambio empieza aquí, por eso dice el apóstol Pablo, y que sean renovados en el espíritu de su mente. La manera en que tú pienses determinará la manera en que te sientes. Y la manera en que te sientes va a determinar la manera en la que actúes después. Para ser como Cristo, tienes que desarrollar en tu cabeza la mente de Cristo. ¿Se puede hacer eso? Sí. Para el cristiano, con la ayuda del Espíritu de Dios, sí. La mente de Cristo en nosotros. Dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si sabemos, ¿verdad?, desarrollar esa mente de Cristo en nosotros. Es más, el Nuevo Testamento de la Biblia le llama a ese cambio en nuestra mente, le llama así. Tú sabes lo que quiere decir esta palabra, no esta palabra, la palabra metanoia, que es la palabra griega con la que escribe Pablo. Pablo no escribió arrepentimiento. Oye, tú puedes estar seguro que Pablo no sabía español. Es más, en esa época no existía el idioma español. ¿Ok? ¿Ok? Por tanto, Pablo no escribió arrepentimiento, ni tampoco en inglés puso repentance, no. Pablo escribió metanoia en griego. ¿Y sabes lo que quiere decir metanoia? Cambio de mente. Cambio de parecer. Porque eso es lo que es el arrepentimiento. Te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios. Con respecto a ti mismo, ya no piensas sobre ti igual que antes. Ahora piensa sobre ti como Dios piensa sobre ti. La manera de pensar con respecto al pecado. Antes pensabas con respecto al pecado de una manera, pero ahora piensas con respecto al pecado de otra manera. Con respecto a Dios, con respecto a otras personas, a la vida, a tu futuro y a todo lo demás. Eso es arrepentimiento, eso es un cambio de mente. Cambio de manera de pensar. Asumes la actitud de Cristo y su perspectiva. Para concentrarnos en llegar a ser más como Jesús, tenemos que pensar como Él y no pensar como nos dicta la cultura que nos rodea. ¿Tú sabías que nosotros pensamos muy poco por nosotros mismos? Muy poco pensamos por nosotros mismos. La mayoría de nuestros pensamientos están influenciados de una forma o de otra por la cultura que nos rodea. La cultura que nos rodea puede incluir tu familia, puede incluir tus amistades, las personas que están en tu trabajo, o puede incluir incluso lo que ves en la televisión, lo que ves en la internet, lo que ves en el Facebook, en Instagram, los libros que lees, las películas. Todo eso junto es lo que le da forma a tu mente, a tus pensamientos y a los míos. Por eso es que digo que casi nunca pensamos por nosotros mismos. Es una sopa de influencias. Creo que fue Miguel de Unamuno, no estoy seguro, que dijo: yo soy yo y mis circunstancias. ¿Entiendes? Cada persona eres tú, pero además eres las circunstancias que te rodean, que te llevan a ser lo que tú eres. Pero si nosotros queremos llegar a ser más como Jesús, tenemos que tomar muchas veces decisiones opuestas a la cultura que nos rodea. Opuestas. La cultura dice es para acá y tú tendrás que decir no, es para acá. De lo contrario, las influencias como las de nuestros compañeros, padres, colaboradores, la cultura misma nos van a intentar amoldar a su imagen. Mira lo que dice Pablo: no sigan la corriente del mundo en que vivimos. Dice la versión Reina Valera: no os conforméis. Y conformarse es eso, es tomar el molde, es seguir la corriente. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Para poder
hacer eso, para poder tener ese cambio de mente, nosotros vamos a necesitar, en primer lugar, dejar los pensamientos inmaduros, egoístas. ¿Qué tiene que ver inmaduro con egoísta? Mucho. Porque clásicamente una persona inmadura es un niño. ¿Verdad? Los niños son inmaduros. ¿Y cómo son los niños? Son egoístas. A veces nosotros decimos, los niños son el modelo de la vida, ¿entiendes? Ellos siempre pensando en otros. No. ¿Cuántos son maestros o maestras aquí en algún sentido? ¿Cuántos tienen hijos o han tenido hijos, tienen nietos o han tenido nietos? Saben que los niños son egoístas. Esa es su manera de ser, porque son inmaduros. Ahora se espera que cuando venga el crecimiento y la madurez, dejen eso atrás. Nosotros como cristianos tenemos que dejar nuestros pensamientos inmaduros, egoístas, detrás. Como dice Pablo, hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Ahí eso no quiere decir, de niño no quiere decir algo bueno, no, quiere decir algo malo. Otra vez ahora mismo yo diciendo eso de niño, y un par de personas aquí dijeron, porque su inocencia. Entonces, desde tu punto de vista, ser niño y pensar como niño es lo mejor que hay en la vida. No, hay que madurar. Los niños son inmaduros. No hay madurez ninguna en un niño. ¿Eh? Pero por todo eso, porque no hay ninguna madurez de nada. Entonces, pensar a esta altura como niños no es bueno. Por eso dice Pablo, no sean niños en su modo de pensar. Claro, el versículo es más. El versículo dice Pablo, en la cuestión, en lo que es la malicia, sí es bueno ser como niño, para no tener malicia. Pero en la manera de pensar, no sean como niños. Y dice en la carta a los romanos, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, en otras versiones se traduce como la carne, ¿piensan en qué? En cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. La versión Reina Valera básicamente lo que dice es: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Otra vez, hay que cambiar la manera de pensar y dejar atrás esos pensamientos inmaduros, egoístas, y empezar a pensar entonces con madurez, concentrándonos en otros, no en nosotros mismos. Alguien dijo, y yo estoy de acuerdo, que la correcta autoestima y todas estas cosas de las que hoy en día se habla tanto, no es, o sea, que el punto equilibrado, vamos a decir, no es pensar menos de ti o pensar más de ti, es no pensar tanto en ti. ¿Entiendes? No, la solución no es que te digan, tienes que pensar de ti de una manera más elevada. O a una persona que es muy orgullosa y muy qué sé yo, tienes que pensar de ti como menos, ¿entiendes? Rebajar. No, la solución está en no pensar tanto en ti. Pensar más en las otras personas. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. Sí se puede. Jesucristo vivió en este mundo totalmente como hombre, como tú y como yo. ¿Y en quién pensaba él todo el tiempo? En los demás. No estaba pensando. A veces pensaba un poquito en él y decía, me voy a retirar, voy a orar, voy a no sé qué. Y allá iba la gente a buscarlo. ¿Y qué hacía él? Los atendía, los ayudaba. Porque prioritariamente él pensaba en los demás. Es que hasta las personas que se sienten inferiores y están pensando, yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé, están hablando de mí porque nadie me quiere. ¿A quién diría? Eso es porque tiene un pensamiento muy bajo de decir, no, eso es porque piensa mucho en sí. No pienses tanto en ti. Nadie está hablando de ti. Nadie piensa tanto en ti. ¿Por qué tú estás pensando tanto en ti? Yo no sé si tú captas lo que yo te quiero decir. Piensa más en otras personas. Pero a veces nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el eje de nuestros pensamientos es yo. Cómo me siento, cómo me voy a sentir, cómo me quiero sentir, cómo me puedo sentir, cómo me veo, cómo me voy a ver, cómo hago, cómo no le hago.
cómo me ven, cómo no me ven, cómo me dicen, cómo no me dicen, y todo el centro soy yo. No. Eso es inmaduro. Eso es pensamiento de niño. Empieza a pensar con madurez, enfocándonos en otros. Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de ahí. La otra responsabilidad nuestra, ya dijimos, abandonar nuestras viejas maneras de actuar, cambiar nuestra manera de pensar, y la otra es, dice Pablo a los Efesios, vestirnos ¿de qué? Del carácter de Cristo. ¿Cómo se hace eso? Desarrollando hábitos nuevos y santos. Otra vez el pasaje. Dice, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Si nosotros leemos los versículos subsiguientes que no están en la pantalla llegamos ahí hasta el versículo 24, pero si nosotros leemos los versículos subsiguientes en Efesios 4, los versículos serían los del 25 en adelante, vamos a entender en la práctica mejor, concretamente mejor, lo que significa esto de abandonar el viejo hombre, de cambiar la manera de pensar y de vestirnos de un nuevo hombre. Yo te doy esta sugerencia, otra vez, práctica. ¿Te acuerdas que te dije, escribe en un papel las viejas maneras de actuar que debes abandonar? Eso lo puedes hacer. Y puedes hacer además esta otra. Agarra una página de un cuaderno, divídela en dos, así con una línea, y en este lado pon viejas maneras de actuar, y del otro lado pon hábitos nuevos, hábitos que sean como Cristo. Y anota ahí. Pero anótalo de esta manera. Cuando pienses en un mismo asunto tuyo, piensa cómo es en ese asunto la vieja manera de actuar, y cómo en ese mismo asunto, cómo sería un hábito nuevo, un hábito parecido a Cristo. ¿Ves? Y también lo puedes hacer con el pasaje este de Efesios 4. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico aquí. No es práctico personal, porque tiene que ver con la vida personal de nadie, pero sí con la Biblia. Yo voy a estar leyendo el pasaje. No va a salir en la pantalla. Yo lo estoy leyendo aquí directo de mi Biblia. Y ustedes y yo vamos a tratar de fijarnos cada cosa que dice aquí Pablo, si va en esta columna o va en esta columna. Dice, por ejemplo, el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Dónde va eso? Desechando la mentira. Eso va aquí. Sigue diciendo, hablad verdad cada uno con su prójimo. Eso va aquí. Versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. Ese no está tan fácil de partir en dos. Pero tú lo puedes poner con tus palabras, ¿verdad? Puedes poner aquí, vieja manera de actuar, el dejarme llevar por la ira, ¿verdad? Y el enojo. Y el hábito nuevo. Control ahí y aunque tenga un momento de ira, porque le puede suceder a cualquiera, está diciendo el apóstol Pablo, pero que no dejar que se convierta en pecado. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no lo deje de un día para otro ahí acumulando. Porque eso sería una vieja manera de actuar. Versículo 28. El que hurtaba, ¿qué cosa hurtar? Coger lo que no es mío. El que hurtaba, ¿dónde va eso? Porque Pablo le está escribiendo a los Efesios, porque él está pensando que algunos de ahí de esa iglesia se dedicaban a eso antes, pero él dice, eso va aquí. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje. ¿Dónde va eso? Aquí. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso va allí. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo diría, ni en tus manos allí en la computadora o en el teléfono.
¿Dónde va eso de palabras corrompidas y esas cosas? Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Dónde va eso de contristar al Espíritu Santo de Dios? Eso va aquí. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Dónde va toda esa lista? Aquí. Antes, diríamos, otra manera de traducirlo sería, en vez de eso, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Dónde va todo eso? ¿Te das cuenta? Y que después que tú hagas así, tú digas, de estas cosas, ¿cuáles yo, Rodolfo Santana, o tu nombre, yo tengo que, de hecho, abandonar o dejar? Y las marcas. Para saber en tu vida propiamente, porque todas esas estaban aquí en la Biblia, pero en tu vida, ¿cuáles son las que tienes que abandonar? Las marcas. Porque hace un ratico Mirta dijo algo interesante, que antes de hacer una lista mía, yo tengo que orar para que Dios me ayude a ver esas cosas que tengo que abandonar, porque a veces no las veo. Pero Dios te va a ayudar, tú sabes cómo, usando la Biblia. Mira ahí esos pasajes prácticos del Nuevo Testamento. Todas las cartas del apóstol Pablo terminan en los últimos capítulos hablando de temas prácticos de la vida cristiana. Todas. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, todas. Los últimos capítulos de cada carta. Busca esos pasajes y hace ese trabajito. Pero después, ya cuando lo estés mirando, todas las cosas que dice que hay que abandonar, piensa, ¿y cuáles de esas son las que yo tengo que abandonar? Porque no piense, esto le viene de lo más bien a Evelina, por ejemplo. Por poner un ejemplo. O esto le viene de lo más bien a Eladio. No, ahí olvídate de Eladio y de Evelina. Estás pensando en tu vida, en tu crecimiento cristiano. ¿Cuáles tengo que abandonar yo? Y márcala. Y después mira a ver lo que tienes que entonces adquirir, el nuevo hábito que tienes que adquirir. Esa es la parte nuestra, mi hermano. Y la parte de Dios, entonces, ¿cuál será? Vamos a ir a la concreta directamente. Vamos a ver 3 herramientas que Dios usa para transformarte. 3 herramientas que Dios usa para transformarte. La primera, Dios usa esto, mira. Una vez más, pero yo lo he dicho otras veces, a mí me da lo mismo si tú usas la Biblia así, en un libro de papel, que si la usas en tu teléfono, que si la usas en un tablet, en la computadora, o como si la usas como en la época de Pablo, en unos rollos de pergamino así. Ese es tu problema, esa es tu decisión. Lo que hace falta es que la uses. Que la leas y la uses y todas esas cosas. El medio por el cual tú la lees, donde tú la tienes, esa no es mi preocupación. Porque hay personas que dicen, yo he escuchado a algunos que dicen, una Biblia en el teléfono, eso no es la Biblia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si en el teléfono dice lo mismo que dice aquí. Cuando Pablo escribió, no escribió en un libro como este. Cuando Moisés escribió, ¿tú sabes dónde escribió Moisés? En piedra, con un cincel y un martillo. ¿Quién tiene aquí una Biblia escrita en piedra con cincel y martillo? Nadie. Entonces tú no tienes la Biblia como la escribió Moisés. Pero no importa. No importa, porque lo que hace falta es lo que dice. Claro, por supuesto, pero yo te dejo esa decisión a ti. El hecho es que Dios usa su palabra. Es la herramienta, repite herramienta. Tremenda que Dios usa, porque esa es la verdad. Ese es el alimento. Los niños para crecer necesitan alimento, ¿verdad que sí? Este es el alimento que necesitamos para crecer. Por cierto, la Biblia misma, en la Biblia, dice varias veces que la Biblia es como el alimento. Por ejemplo, dice que es el pan. Dice también que es como la leche. Dice en la carta a los Hebreos que la Biblia también puede ser el alimento sólido. Ahí, fuerte. Y también dice que es el postre, porque dice que es hasta más dulce que la miel. Así que ahí tiene la comida completa.
leche, pan, alimento sólido y el postre también después. Y es más, dice también que es agua. Agua viva. Así que lo tienes todo ahí. No hay que ir a buscar nada más. Mira lo que dice Mateo 4:4. La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el alimento. Dice también, los encomiendo al cuidado de Dios y a su maravillosa palabra, que es capaz de fortalecer la fe y de darles la herencia con los demás que están apartados para Dios. ¿Qué cosa es lo que nos puede fortalecer la fe? La palabra de Dios. Y dice este pasaje que conocemos muy bien en 2 Timoteo, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Dice la Reina Valera que es inspirado por Dios y que es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Yo no sé tú, pero a mí esta frase final me suena a madurez, me suena a la meta que nosotros queremos llegar de ser como Cristo. Esta última frase, lo dice con otras palabras, pero a mí me suena eso. ¿Verdad? Llegar a estar completamente entrenado y preparado para hacer el bien. Ahora, ¿qué cosa es lo que me ayuda a eso? Dice ahí. La palabra de Dios, la Biblia. Me encanta esta expresión de Rick Warren. Te quité lo que tú querías. Toma, dale. Dale. Esta expresión que voy a poner ahora de Rick Warren en el libro Una vida con propósito, hablando de lo que es la Biblia, me encanta. Y bueno, dice, la Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. ¡Aleluya! No podemos vivir sin la palabra de Dios. Pero en lo que ellos le tiran la fotografía a la pantalla. Oye, después yo pongo, bueno, esto no sale en el video, no se ve en el video. En el video no sé, pero yo después les mando por escrito las notas en internet, en el correo electrónico y eso. Lo que les quería que fueran pensando es esto. Para que todo eso suceda, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con este libro? Tenerlo ahí abajo de la almohada. Ponerlo así en una mesita en la sala, así, abierto en el Salmo 91. El otro día vi una cosa que ni la leí, no me tomé el trabajo ni de leerla, pero vi una de esas cosas que salen a veces en la internet que decía cómo hacer para que el Salmo 91 era algo como que libere su efectividad. ¿Cómo la Biblia hace todo eso si yo lo pongo así en una mesita? Nada, no sirve de nada. Tiene que leerla, ponerla en práctica. Me pongo a trabajar, pongo capítulo y lo reviso en audio. La tarea nuestra, solamente en estas 3 palabras, yo no tengo tiempo hoy para demorarnos tanto en esto. Nosotros tenemos que aceptar, asimilar y aplicar las 3 palabras con A, la palabra de Dios. Aceptarla, porque yo tengo que empezar por aceptar que esa es la palabra de Dios y es lo que Dios quiere para mi vida, y ahí está la autoridad de Dios y yo la creo. Yo tengo que empezar por ahí. Por ahí tengo que empezar, pero después yo tengo que asimilarla. Para asimilarla yo tengo que leerla. Después de leerla yo tengo que estudiarla. Yo he dicho otras veces que estudiar la Biblia, nunca estudiar la Biblia, a ver cómo es. Tú nunca podrás estudiar la Biblia sin un papel y un lápiz. No. Si tú solamente tienes la Biblia y tus ojos, lo que estás haciendo es leyéndola. Pero estudiarla lleva un papel y un lápiz.
No se te olvide eso. Esa es la diferencia entre leer y estudiar. La Biblia lleva para asimilarla, tengo que leerla, tengo que estudiarla. Tengo que además meditarla, que no es lo mismo que estudiarla. Meditarla es que cuando yo esté fregando los platos, o yo esté yendo al supermercado, allí, yo esté recordando lo que leí esta mañana y lo esté ahí en mi mente. Alguien dijo que meditar en la palabra de Dios es igualito que preocuparse, pero en el sentido contrario. ¿Qué hacemos nosotros con las preocupaciones? ¿Nunca te has levantado con una gran preocupación? ¿Qué haces todo el día tú con la preocupación esa? El día entero o en algún momento cuando te sentaste, voy ahora a preocuparme. ¿Cómo funciona? El día entero. Estés haciendo lo que estés haciendo. A veces estás hasta hablando con las personas y en tu mente tú estás con la preocupación ahí. Me estoy estresando. Bueno, claro, alguien dijo que meditar en la palabra de Dios es eso mismo, pero en el buen sentido. En el buen sentido. Eso mismo. El día entero, aunque no estés sentado con la Biblia en la mano, pero tú recuerdas más o menos lo que leíste, tú estés pensando en eso que leíste. El día entero. Estás en el supermercado, estás en la cola de no sé qué, estás en la sala de espera de la clínica, pero estás pensando en eso. Si lo puedes hacer, como dijo alguien, si sabes preocuparte, ¿cuántos saben preocuparse? No, voy a preguntar otra vez, ¿cuántos saben preocuparse? Entonces sabes meditar. Meditar no es como dice la gente de yoga y eso, de meditar es poner la mente en blanco. No, en primer lugar, nadie puede poner la mente en blanco. Nadie. ¿Repite nadie? Nadie. La mente va a estar en blanco cuando te mueras. La mente humana nunca va a estar en blanco, porque ni durmiendo tu mente está en blanco. Va a ser meditar en lo que va a hacer. Eso en primero. En segundo lugar, eso no es meditar. Si fuera posible, eso no es meditar. Al contrario, meditar es ocupar la mente en algo. En algo que preferiblemente debe ser algo bueno. ¿Ves? Meditar en la palabra de Dios es igualito que preocuparse, pero ocupando nuestra mente entonces en algo bueno, que es en el mensaje que te dejó la palabra de Dios. Eso es asimilarla. Pero después falta la otra A. Ya vimos aceptar, asimilar y falta la A más importante. Aplicarla. ¿Por qué dijimos la semana pasada que el crecimiento cristiano no era conocer mucho de la Biblia? Porque hay personas que tienen esto y esto. Y leen y estudian y memorizan y aprenden mucho de la Biblia, pero hasta ahí se quedó la cosa. ¿Te acuerdas cuántas veces vinieron a ver a Jesús? Aquellos estudiosos de la Biblia, aquellos eruditos de la Biblia, aquellos maestros de la ley. Y a uno de ellos Jesús una vez le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú? ¿Qué es lo que dice? Jesús le devolvió la pregunta con otra pregunta y dijo, ¿qué es lo que tú lees? Porque ellos sabían. Tenían que aplicar. ¿Qué es lo que le faltaba? Aplicar. Aplicarlo. De nada vale conocer la Biblia de memoria de tapa a tapa si no la aplicamos. Una vez dije algo que aprendí, que nosotros no necesitamos más clases bíblicas, más estudios bíblicos, más sermones bíblicos. No necesitamos más. Lo que necesitamos es empezar a aplicar los que ya hemos escuchado. Si tú vienes todos los domingos a la iglesia, vamos a suponer que tú no vengas a la escuela dominical, lo cual es malo, pero vamos a suponer que tú nada más que vienes a la hora de la predicación. Son 52 predicaciones en el año. Vamos a suponer que estás viniendo a la iglesia 10 años. ¿Cuántos son? 520 predicaciones. ¿Y cuándo vamos a empezar a poner en práctica alguna de ellas? Cuando añadas 520 más. Al contrario, mientras más estés acumulando ahí, ¿por dónde empieza? ¿No sabes? Empieza por una. Pero hay que aplicar la palabra de Dios. Para poder crecer, hay que aplicar la palabra de Dios. Dijo el gran evangelista Moody, Dwight Lyman Moody, dijo, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Mi consejo, como te dije hace un ratico, que la Biblia había que estudiarla con un papel y un lápiz, más que un papel cualquiera, búscate un cuaderno. Ayer entré a una tienda de esta de Dollar Tree, esto no es un comercial no pagado. Vaya a la tienda de Dollar Tree. Esto me costó $1. Tiene 80 páginas
con sus rayadas, con sus rengloncitos y todas las cosas ahí. Muy cómoda. Cómprate una. Y agarra tu Biblia. Tienes también un elastiquito aquí para cerrarlo. Y agarra tu Biblia en algún momento del día y tu cuaderno. Y un lápiz, un bolígrafo. Y empieza ahí. Y cada vez que encuentres algo en lo que leíste, no importa que no tengas mucho tiempo, ¿cuánto tiempo tuviste leer 3 versículos? 3 versículos. Cuando terminaste de leer los 3 versículos, pregúntate, ¿qué había en esos 3 versículos para mí? Me dijeron algo que yo necesito cambiar. Anótalo. Anótalo en el cuaderno. Y ponlo ahí. Dios me está diciendo que tengo que cambiar esto y esto y esto. Me está diciendo algo que tengo que pensar diferente. Anótalo. Me está diciendo algo que debo abandonar. Alguna vieja costumbre que tengo que abandonar. Anótalo. Me está diciendo un hábito nuevo que tengo que adquirir, que yo no lo tengo, pero debo comenzarlo ya. Anótalo. Pero anótalo en el cuaderno. Para que después lo puedas. Medita ahí en el pasaje encontrando cosas para hacer. Anótalas y ora por ellas cuando terminaste de leer y de escribir. Ahora ora por esas cosas que anotaste. Y después ocúpate en ellas. La segunda herramienta que Dios usa para transformarnos son las personas. Oh. Tú sabes que en algunas regiones, en algunas religiones y en algunas culturas hay personas que han entendido que para estar cerca de Dios o más cerca de Dios, ellos lo que necesitan es aislarse. Y entonces se han metido en conventos. ¿Sí sabes, verdad? Los primeros monjes que hubo en el mundo, que eran hombres, no eran mujeres, se metían en cuevas. Ellos solitos. Se les llamaba ermitaños, porque no era un grupo en un lugar, sino era bien solito, en cuevas. Y ahí vivieron el resto de su vida. ¿Cuál era la idea para ellos? Que así iban a poder estar más cerca de Dios. Iban a crecer como cristianos. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia en ninguna parte nos enseña que para crecer como cristianos lo que tenemos es que aislarnos, como que me van a contagiar la gente que me rodea. Eso es una gran equivocación. La búsqueda de la madurez espiritual no es una ocupación solitaria o individual. No puedes llegar a ser como Cristo en el aislamiento. ¿Cómo vas a aprender aislado ahí en una cueva? ¿Cómo vas a aprender a amar a las personas? ¿Cómo vas a aprender a perdonar a las personas? ¿Cómo vas a aprender a tener paciencia con las personas? ¿Cómo vas a aprender a ocuparte y preocuparte por los problemas de otras personas? Explícame cómo vas a poder hacer todo eso metido en una cueva. Entonces, no, la cosa no es aislándose. Debes estar cerca de otras personas e interactuar con ellas. Por eso es que necesitas ser miembro de una iglesia y de una comunidad. Mira lo que dice Efesios 4. Él dio esos dones, está hablando de los dones que dio Cristo, para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Este es un pasaje clásico, lo hemos usado en estos domingos anteriores para hablar del crecimiento cristiano. Yo lo que quería que te fijaras es que no está hablando para nada de una cosa individual, de un esfuerzo individual. Todo el tiempo está hablando de seamos, debemos, todos unidos, el cuerpo de Cristo, compartamos todo este crecimiento. ¿Cómo sucede? En comunidad, en grupo. No sucede solo. No, esa nunca fue la idea. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debemos conectarnos regularmente con otros cristianos. Si estabas desconectado o desconectada, conéctate. Congréguese.
sea parte de una clase de la escuela dominical. Nosotros nos levantamos los domingos, venimos a la escuela dominical, participamos en la escuela dominical, después tomamos café, comemos galletitas, venimos aquí al culto y no nos hemos muerto todavía por eso. Algunos parece como que se van a morir si se levantan el domingo a las 9 de la mañana. Pero no se mueren por levantarse el sábado a las 6 y coger rumbo Orlando, sabe Dios a dónde. Estoy poniendo un ejemplo. Pero a las 9 levantarme para ir a la iglesia, muchacho, me da una cosa. No te da nada. No es sacrificio, tú sabes, yo no lo hago como sacrificio. Hay gente que lo toma. Ahí no va sacrificio, sacrificio es otra cosa, pero eso no es sacrificio. No, pero hay gente que lo dice que es. Pero yo, para que nadie vaya a cogerle miedo, porque le cogemos miedo a los sacrificios. No es sacrificio. Es ganancia para nosotros. Es ganancia para nosotros. Yo no me levanto a las 9, me levanto a las 6:30. Pero es porque yo tengo cosas que preparar. No te levantes a las 6:30, levántate a las 9. Pero congrégate, sé parte de una clase de la escuela dominical. Sirve en un ministerio junto a otros hermanos. Hazte parte activa de una de nuestras células, que es donde mejor funciona eso. Y en tercer y último lugar, la tercera herramienta que Dios usa son las circunstancias. Dios se vale de las circunstancias, que viene siendo el ambiente que necesitamos para crecer. Dios se vale de las circunstancias para desarrollar nuestro carácter. Es más, Dios depende más para transformarte, para hacerte como Cristo. Dios depende más de las circunstancias que de la Biblia. Lo voy a decir de otra manera para que me entiendas. Dios usa, ya dijimos, las tres herramientas, ¿verdad? Y la primera de ellas es esta. ¿Cuál Dios usa más para transformar nuestra vida y para que nos parezcamos a Cristo? La Biblia, ¿no? Las circunstancias. Y hay una razón muy sencilla. ¿Cuánto tiempo en una semana tú estás en contacto directo con la Biblia? ¿Cuánto tiempo en una semana? Más o menos, mi estimado. ¿Cuánto tiempo en una semana? 7 horas en la semana. ¿Otro? 2 horas en la semana. ¿Otro? 3 horas en la semana. ¿Cuánto tiempo tú estás rodeado de circunstancias en tu vida? Las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Cuál herramienta va a ser más eficiente para transformarte? Las circunstancias. Y muchas veces cuando las circunstancias nos aprietan, más vas a buscar de la palabra de Dios. Es más, en los momentos esos de sufrimiento, cuando las circunstancias son difíciles, aprendemos cosas acerca de Dios que no aprenderíamos de otra manera. Y eso no nos ocurre nada más que a ti y a mí. Eso está en la Biblia. Dios pudo, por ejemplo, haber evitado que José fuera a la cárcel. ¿Te acuerdas de José en Egipto? Dios pudo haber evitado que José fuera a la cárcel. Fue injusto. Pero no lo hizo. Y José tuvo cárcel. Dios pudo haber evitado que a Daniel lo pusieran en el foso de los leones. Pudo haber evitado que a Jeremías lo echaran en la cisterna aquella. Que Pablo naufragara 3 veces. Que los 3 jóvenes hebreos fueran echados en el horno de fuego. Dios pudo haber evitado todo eso, pero no lo hizo. Dios permitió que esos problemas sucedieran. Y como resultado, esas personas se acercaron más a Dios. El resultado al final fue esa gente con su carácter más fortalecido y más cerca de Dios. Dice Rick Warren, los problemas nos obligan a mirar a Dios. Es así, así funciona el ser humano. Y a depender de Él más que de nosotros mismos. Porque cuando todo está bien nos sentimos que somos los muñecos. ¿Entiendes? Y que todo lo tenemos aquí en la mano. Cuando todo se nos cae y todo nos falla, entonces nos sentimos obligados a mirar para ¿dónde? A mirar para arriba. Y a depender más de Dios que de nosotros mismos. Tú sabes que eso lo dice también el apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios dice: creo que deben conocer, hermanos, las tribulaciones que pasamos. Nos vimos tan aplastados bajo tanta presión que temimos no salir de allí con vida.
Nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte. Mira esto. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que puede hasta resucitar a los muertos. Amén. ¿Entiendes? Lo dice Pablo. Dice, para que nosotros ya no confiamos en nosotros mismos, y ahí no puedo hacer nada, Señor. Ahora eres tú el único que puede hacer algo. Y Dios hace así de pronto. Y, Señor, verdad que tú eres tremendo. Hay un pasaje de la Biblia, lo mencionamos la semana pasada, y lo vamos a volver a mencionar ahora. Está en Romanos 8. Yo estoy seguro que tú más o menos conoces el pasaje en la Reina Valera, ¿eh? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora míralo en esta versión. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros más o menos no sabemos el versículo 28 que llega hasta aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero te has preguntado alguna vez, conforme a su propósito, ¿a cuál propósito? Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Tienen que seguir leyendo. Llegar a ser como su Hijo. Y entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que cuando Dios permite todas esas cosas, dice todas las cosas, cuando Dios permite todas esas cosas en tu vida, es con el propósito de que, de hacerte semejante a Jesucristo, de hacerte más como su Hijo Jesús. Para eso es que Él permite todas esas cosas en tu vida, si tú eres de los que aman a Dios. Porque eso no funciona para todas las personas. A los que no aman a Dios, las cosas lo que les ayudan es a mal, para perdición y para condenación. ¿Entendiste eso, verdad? Eso no es un lema para todo el mundo, eso es para los hijos de Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien conforme al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Dice, porque Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Por eso Dios puede usar hasta las cosas malas en tu vida. Porque dice todas las cosas. ¿Cuántos aquí han preparado alguna vez una panetela, un cake? Algunos le llaman a eso un pastel o un bizcocho. ¿Cuántos lo han preparado alguna vez? ¿Alguna vez te dio por probar por separado el huevo crudo, la sal, la harina cruda, la no sé qué? ¿Alguna vez te dio por preparar por probar los ingredientes así por separado? No tenemos que hacerlo mucho para saber que todos ellos saben mal, excepto tal vez el azúcar o lo que sea. Sin embargo, cuando tú mezclas todos esos ingredientes que saben mal, tú los mezclas todos y los metes en el horno. Cuando ellos trabajan ahí como tienen que trabajar, el resultado final, hasta el olor, ¿verdad? Es delicioso. Mira así las circunstancias de tu vida. Si tú las miras, ya te dio hambre, eso es bueno. Si tú las miras por separado, las circunstancias de tu vida te van a saber mal. Pero Dios las ve todas, mira, para que todas cooperen juntas, colaboren juntas. Y Dios sabe que cuando todas ellas se cocinen juntas, la de hoy, la de mañana, la de hace 3 años, la de hace 20 años, cuando todas ellas cooperen juntas ahí, el resultado va a ser bueno. ¿Y cuál va a ser ese resultado? No lo tienes que adivinar, está aquí. El propósito es no que tú seas millonario ni el dueño de no sé qué. No. El propósito de Dios es que tú llegues a ser como su Hijo. Dice Rick Warren, ya que la intención de Dios es hacerte como Jesús, Él te va a llevar a través de las mismas experiencias que atravesó su Hijo Jesús, incluyendo la soledad, la tentación, el estrés, la crítica, el rechazo y muchos otros problemas. La Biblia afirma que Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció.
Y también dice que fue perfeccionado por el sufrimiento. ¿Por qué habría de eximirnos Dios de lo que Él mismo le permitió experimentar a su propio Hijo? Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros cuando nos pasa algo que no nos gusta decimos, ¿por qué Dios permite que me pase esto a mí? Yo lo he dicho, ¿tú lo has dicho alguna vez? Pero de pronto como que se nos olvidó cómo funciona todo esto. Si queremos ser como Cristo, y eso es lo que Dios quiere, ¿por qué entonces, si Dios le permitió a su Hijo único y santo pasar por todas esas cosas, por qué a nosotros no? Les pregunté la semana pasada, ¿en qué parte nosotros somos mejores que Jesucristo? Pero no es solo eso, sino que es que no se trata precisamente de llegar a ser más y más como Jesús. Entonces tendremos que pasar por las mismas cosas, más o menos, que pasó Jesús. Con ese resultado. Mírate de esta manera. Tú eres como una joya. Dile al que está al lado tuyo, tú eres una joya. Pero una joya en bruto. Esa palabra bruto no nos gusta para nada, ¿eh? Bruto suena feo. Pero así se dice. Sí. Como está en su estado natural, eres una joya en bruto. Un diamante en bruto. O un pedazo de oro en bruto. O un pedazo de plata en bruto. Ahora, viene el joyero. Viene el joyero. Y el joyero dice, yo quiero esta joya, ¿verdad? Ponerla bonita, que tenga una forma bella. Y el joyero va a usar este martillito especial, que es un martillo de joyero. Es pequeñito, es delicado, porque es para trabajar las joyas. Pero siempre que la joya no camina con eso, entonces ya no piense tanto en la joya como piensa en ti y en mí, ¿no? Dios va a empezar usando este martillito. Pero si con este martillito la cosa no camina, entonces Dios va a usar lo que llamamos en Cuba una mandarria. Hay que darle con una almada en el codo. Y si no funciona con la mandarria, ¿tú sabes lo que es eso? No, no, no. No. ¿Tú no sabes lo que es eso? Oye, ¿qué cosa es eso? Chipijame, como dice la gente, un martillo neumático esto que se usa para romper las calles. Que hace eso que va rompiendo el pavimento. Y los tsunamis. A los tacaños les dicen En otras palabras, una almada en el codo. si nosotros somos dóciles a lo que Dios quiere enseñar, la cosa va a ser suave. Pero si somos un poco más duros, entonces Dios va a tener que usar unas herramientas más duras. Porque al final Dios quiere un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que seamos más y más como Jesús. Si con el martillito de los joyeros no funciona, tendrá que ser con la mandarria, o si no, con el martillo neumático. Dios va a usar lo que sea necesario, ¿no? Pero el hecho es que las dificultades nos van a ayudar a fortalecer nuestro carácter, a moldear nuestro carácter. Mira lo que dice Pablo a los romanos. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Estos son mandarrias y chipijames de eso. Esas pruebas y dificultades. Dice, nos alegramos. ¿Por qué? Dice, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla, ¿qué cosa? Firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y dice, el apóstol Santiago dice algo muy similar. Dice, la paciencia crece mejor cuando el camino es escabroso. ¿Entiendes? Escabroso, ¿verdad? Complicado, difícil, con obstáculos. Déjenla crecer, dice. ¿Qué cosa? La paciencia. No huyan de los problemas. Porque cuando la paciencia alcanza su máximo desarrollo, uno queda firme de carácter, perfecto, cabal, capaz de afrontar cualquier circunstancia. Por tanto, mi hermano, lo siento, debemos aprender a hacer ¿qué? A confiar y esperar en el Señor en circunstancias difíciles mientras seguimos
obedeciendo. En el medio de la circunstancia difícil, yo sigo obedeciendo y mientras tanto voy confiando y esperando en el Señor. Concluyendo, mis hermanos. Hoy estábamos hablando de la ruta del crecimiento. La ruta del crecimiento cristiano incluye la colaboración de nuestro trabajo y el de Dios. Nuestro trabajo son nuestras responsabilidades, que dijimos que incluye, ¿qué cosa? Abandonar nuestra vieja manera de actuar, cambiar nuestra manera de pensar y vestirnos del carácter de Cristo, de nuevos hábitos buenos. Y la parte de Dios es las tres herramientas que Dios va a usar para transformarnos: su palabra, las personas y las circunstancias. Así que, mis queridos hermanos, vamos a hacer nuestra parte, nuestro trabajo, y vamos a confiar en Dios y vamos a dejarle a Él la parte de Él, ¿verdad? Vamos a dejarle hacer la suya y sigamos entonces nosotros la ruta del crecimiento, la ruta del crecimiento. La semana que viene vamos a terminar toda esta idea del crecimiento cristiano pensando en qué motivación tenemos nosotros para hacer todo esto. En otras palabras, ¿por qué debería yo tomarme el trabajo de hacer todo esto que el pastor dijo hoy que suena tan difícil y complicado? ¿Por qué mejor no sigo así como estoy ya? La semana que viene vamos a terminar con esa idea.